Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar un sábado más conectado a la Iglesia del Aire. Vamos a iniciar esta hora cantándole al Señor con todo el gozo y con todo el corazón. Eso es lo que esperamos de parte de Dios, que este año pueda derramar su gloria en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, estamos iniciando un año aún que traemos la colita de la pandemia, un año donde aún debemos de seguirnos cuidando, tomando medidas, precauciones. Esto no ha pasado aún. Uno muchas veces tiende a creer que porque ya no nos da miedo, ya no está ahí. Muchas veces, y lo voy a poner de esta manera, con esta ilustración, uno no entra a la casa del amigo, del vecino, porque ve que está el perro bravo ahí y está ladrando y uno le da miedo entrar y le dice, mira, que ahí está el perro, amarralo, le dice uno. Y dice el vecino o el amigo, no, si no hace nada, es bien mansito. Y así cada colmillo del perro ladrándole a uno. Uno tiene temor de pasar, tiene miedo y dice, no, me va a morder, me va a arrancar el pedazo de pierna. Y uno está en ese temor si entra o no entra, porque tiene temor, tiene miedo, y eso es normal. Ya cuando usted ve que pasa el vecino primero, pasa y no le muerde y le dice, entra, no te va a hacer nada. Y como entre 10 familiares tienen agarrado al perrito que no muerde, usted entra y ve que efectivamente el perro no muerde, pero sí da temor. Y en un dado momento lo puede atacar, lo puede morder, porque usted es desconocido para el animalito, para la mascota. Pero pasan los días y como usted ya tiene confianza, porque usted se ha hecho muy amigo de esta persona, llega a la casa y ya no le tiene temor al perro que está ladrando a la entrada, porque usted sabe que pasa y no lo va a morder porque lo tienen amarrado. Pero en dado caso el perrito se puede desamarrar, se puede destrabar, puede ir y lo puede atacar por A o por B motivo. No tiene que perder de vista esto. Y usted puede decir a esta hora, pastor, ¿y qué tiene que ver esa ilustración con lo que nos está diciendo? Porque al inicio todos teníamos miedo, todos usábamos mascarilla, usábamos guantes, usábamos careta, usábamos Lysol, usábamos alcohol gel, usábamos amonio, bandejas para desinfectar, nos cambiábamos, nos bañábamos y porque teníamos miedo de ese perro que nos ladraba, que escuchábamos que alrededor del mundo era difícil la situación. Ahora ya cuando vemos que las cosas se han calmado, ya no le tenemos miedo y nos hemos confiado y hemos bajado la guardia. Hemos bajado la guardia. Muchos amigos, doctores, estuvimos allá por el Hospital Bloom, allá por el otro hospital que está por Los Planes. Los hermanos que ahí trabajan nos dicen que la situación está difícil. En el caso de los niños, los pacientitos están siendo afectados por este virus. Y en el caso de los adultos igual, los hospitales se están llenando nuevamente. Y esto me recuerda a algo que Jesús les dijo a sus discípulos: velad y orad. Velad y orad. Jesús se apartó y se fue a orar porque él sabía que su momento ya venía.
su momento ya venía, que iba a ser apresado. Entonces viene Jesús y le dice: hey, miren, ¿saben qué? Quédense velando y orando, no bajen la guardia, no bajen la guardia, oren, velen, que el Espíritu los fortalezca. Viene Jesús y se aparta a orar como era costumbre para él. Pero cuando llega Jesús y orando en una comunión con el Padre, usted sabe muy bien lo que sucedió en ese preciso momento. Regresa y los ve dormidos, los ve que habían bajado la guardia, los ve que no estaban velando ni orando, se habían confiado, como muchos de nosotros el día de ahora, en el tema espiritual y en el tema de la salud, de la pandemia. Y llegan y apresan a Jesús y sus discípulos se ponen molestos. Y usted ya sabe, uno en particular saca una espada, le corta la oreja al otro y le dice: hey, brother, así no es, le dice eso. Sabes que el que hierro mata, hierro muere. Este no es el camino que yo les he enseñado. Yo les dije: velad y orad. Y hay una parte que no hemos dicho: para que no caigas en tentación, para que no caigan en tentación. Este año es el año de nuestra bendición, y sé que todos los que están en casa pueden decir amén conmigo. Pero para que sea el año de nuestra bendición, tenemos que velar y orar, no bajar la guardia en ningún ámbito, ni en el espiritual, ni en el económico, ni en el de familia, ni en el de la salud, que es muy importante. Tenemos que estar velando y orando, no bajar la guardia. Me llama la atención porque la lista de peticiones es grande, la que tenemos, que están escribiendo ustedes ahorita, y gloria a Dios por ello. Pero le voy a dar un pellizco, o mejor dicho, le voy a dar un reto. Sigue escribiendo sus peticiones, pero quédese a la hora del mensaje, quédese a la hora del sermón. No se desconecte cuando ve que ya vamos a terminar de orar, cuando ve que ya está la administración terminando. No se desconecte, quédese. Porque en cada prédica que se pasa por estos medios, Dios tiene una palabra para su vida, para que usted pueda estar velando, pueda estar orando y pueda estar listo cuando venga la tentación. Este año todos deparan que va a ser mal, otros dicen que va a ser un buen año, y hay mucha gente diciendo diferentes tipos de cosas de este año. Lo que yo sé es que yo le creo a Dios y lo que dice su palabra. Y su palabra dice que aunque las cosas estén difíciles, que aunque las cosas estén, que uno no entienda por qué, pero estén feas, malas, los hijos de Dios, todo nos va a ayudar para. Por eso hasta ahora vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Queremos buscar temprano. Hoy en enero queremos buscarlo, queremos saber, entender el propósito que Dios tiene. Dios sabe lo que va a hacer, pero por favor empecemos a velar y ahora. No bajemos la guardia en ningún ámbito de nuestra vida. Acerquémonos más al Señor. Que hoy estamos temprano en el año, temprano en el mes, es cuando tenemos que acercarnos a Él y buscar. En el lugar donde estás, vamos a ver. Padre celestial y buen Dios, a esta hora te damos gracias, porque te estamos buscando por la mañana, temprano, de corazón. Señor, hemos cometido errores, te hemos faltado a ti, Señor. Señor, este año fue un año difícil, fue un año donde pensamos que no íbamos a terminar bien, muchos de nosotros. Un año donde murieron muchos pastores, muchos hermanos, muchos amigos. Pero el gran consuelo y alegría que nos da es que tu palabra dice que ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. A esta hora, Padre celestial y buen Dios, venimos ante ti porque te queremos buscar. Queremos buscar tu rostro, queremos buscar tu presencia. Queremos sentir, Señor, que tú estás aquí con nosotros. No importa lo que suceda, no importa lo que venga, no nos queremos separar de ti, Señor. Queremos estar velando y orando, Señor, para no caer en tentación. Señor, no queremos bajar la guardia, no queremos ser hijos tuyos
desobedientes, irresponsables. Sabemos que tu sangre preciosa nos cubre, Señor, pero también tenemos que guardar las indicaciones que nos dan los médicos. Padre, a esta hora vamos de corazón para que pongas ese anhelo en nosotros de poder estarte buscando siempre a ti, siempre buscándote a ti, Señor, porque de ti es donde obtenemos el consuelo, obtenemos la paz, obtenemos la paciencia, renuevas nuestra fe y nos das nuevas fuerzas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Su diestra es la que nos ha sostenido. A mí me llama la atención, muchos de nosotros estamos pasando a veces por valles de sombra y de muerte y no nos damos cuenta que sí, la situación es difícil, es oscura, nos lastima, pero si no estuviera la diestra de Dios en medio de ese valle de sombra y de muerte, la cosa fuera mucho peor. Multiplíquela por 20, por 15, por 30, fuera mucho peor. Nosotros vemos alrededor y vemos, sí, ay, qué feo, qué difícil, pero si la diestra de Dios no está ahí, hermano, escuche, fuera mucho peor, fuera mucho más difícil la situación. Este año que estamos empezando, tenemos que recordar algo. La fidelidad de Dios ha estado, está y estará en nosotros. Este año la fidelidad de Dios ha estado, estará y está. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros vamos caminando por los valles de sombra y de muerte, nos da miedo, nos da temor, porque no sabemos qué cosas más difíciles hay adelante. Y es así a veces. Es así. Quizás usted empezó el año con buena salud y ya esta fecha que estamos, usted dice, estoy mal, pastor, yo estaba bien. O quizás usted compró un vehículo y lo compró bueno, pero cuando lo llevan a la revisión sale que está malo y le dicen, mire, está bien mal su vehículo, tiene que invertirle más. Y usted dice, Señor, ¿y de dónde voy a sacar plata si yo hice un préstamo para comprarlo y resulta que el carro está malo? Hermano, la fidelidad de Dios está ahí. Yo entiendo que muchas veces cuando tenemos enfrente al problema, a esa dificultad, ya sea de salud, económica, familiar, de estudios, uno se enoja cuando le dicen esta frase, hermano, tenga fe. Hermano, Dios es fiel. Uno se enoja, yo he pasado por ahí, hermano, y se lo puedo decir, que lleguen y le digan, no se preocupe, Dios está en control. Pero usted dice, ¿cómo es que Dios está en control si me está yendo de la patada? ¿Cómo es que Dios está en control si cada vez que doy un paso, en lugar de avanzar, retrocedo? ¿Cómo es que Dios está en control? ¿O cómo es que Dios está en control y es fiel si cuando yo siento que ya voy saliendo, vuelvo y retrocedo, hermano?
Muchas veces el enemigo pone esa situación o ese sentimiento en nosotros. El enemigo siempre va a querer tocar tu mente y tu corazón. Cuando toca tu mente te hace durar. Cuando toca tu corazón toca los sentimientos y te vuelve un hijo resentido para con Dios. Cuando toca tu mente te hace empezar a dudar de las cosas que Dios ya decretó, ya prometió para tu vida y para la mía. Te hace dudar, te hace dudar. No nos hagamos los héroes. Todos hemos pasado por ese momento de duda y de resentimiento para con Dios. Pero a esta hora vamos a orar para los que nos está yendo un poquito mal este inicio de año, para lo que hemos empezado, como decimos, con pie izquierdo este año, podamos darnos cuenta que no hay pie izquierdo, no hay pie derecho, porque hay bendición de Dios para todos, en todo lo que hagamos, sea bueno, sea malo, lo que nos esté pasando, hay bendición de Dios en ese proceso. Por eso hasta ahora vamos a orar por aquellos que hemos empezado el año mal, con alguna deuda, con algún vehículo que se compró y está mal, con problemas de salud graves, difíciles, con problemas familiares, con problemas de matrimonio, problemas con tu hijo, con tu hija. Hermano, aquí podríamos pasar diciendo 1001 problemas, pero aunque los problemas sean muchos, nuestro Dios es uno y es mucho más grande. Por eso hasta ahora vamos a orar con fe y a clamarle a Él de todo corazón. Padre celestial y buen Dios, venimos ante ti hasta ahora a clamar y a orar por aquellos que están teniendo un inicio de año malo, un inicio de año difícil, un inicio de año contra la tormenta, Señor. Le pedimos que cuides tú su mente y su corazón y que el enemigo no los haga dudar. Porque la duda, Señor, nos empieza a calar y nos empieza a hacer que nos alejemos, nos enfriemos y que nuestra fe empiece a menguar. El enemigo lo que busca es que tú y yo dudemos a esta hora, hermano. Pero Dios está ahí siempre con su diestra. Padre, clamamos que cuides el corazón de mis hermanos que están teniendo un inicio de año difícil, para que no se resientan con Dios y que puedan entender cuál es el propósito de todo lo que está sucediendo, porque hermanos, siempre hay un propósito de parte de Dios en lo que nos pasa en nuestra vida. Padre celestial y buen Dios, hasta ahora clamamos por aquellos que tienen problemas, que no encuentran una salida, que no encuentran la puerta de escape, que puedan entender que tu fidelidad sobre la vida de ellos es grande y que tú, Señor, siempre nos das una salida. Por más difícil que sea la situación, por más oscura que sea la noche, el sol siempre sale, Señor. Tú eres ese sol, tú eres el que alumbras la vida de nosotros, Señor. Clamamos por aquellos, Señor, que tienen un inicio de año difícil. Clamamos por todos aquellos, Señor, que tienen ese inicio de año difícil, porque tú, oh buen Dios, les darás fuerzas y los sacarás en victoria. En nombre de Cristo lo pedimos todo, oh buen Dios. Amén y amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígalo conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es grande. Y Él está ahí. Este año muchas personas han iniciado tomando decisiones, buenas o malas. Han tomado decisiones. Teníamos la oportunidad de estar en la radio antes de que todo esto sucediera, pandemia. Y era una consejería a la luz de la palabra de Dios, una consejería bíblica. Y muchas personas llamaban o mandaban su nota de voz pidiendo un consejo sobre qué decisión tomar. Recuerdo en una ocasión que a un joven nos preguntaba qué hacer su madre
estaba montando un negocio en otro país. Un negocio que iba a ser rentable, un negocio que iba a darle mucha plata, un negocio que le iba a ayudar a salir de las deudas en las cuales se había metido. Pero la condición era que solo se podía ir él los primeros 2 años. Y luego de esos 2 años podía mandar a traer a su esposa y a sus 2 hijos. La situación económica nos contaba el joven con mucha confianza, y con esa misma confianza transmitimos a ustedes a esta hora. Las deudas eran muchas. Habían tomado el reto de tener una casa propia y habían perdido sus empleos. Habían emprendido en negocios y no les había dado. Tenían 2 criaturas pequeñas a las cuales hay que comprarle leche, pamper, etcétera, y no había de dónde. Su tiempo en estas empresas había sido mucho, entonces había un buen colchón, pero lo habían usado en ciertos emprendimientos que no habían sido buenos, no habían tocado la tecla, digamos, no habían sido buenos, no habían tenido ganancias. Entonces me decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Dejo a mi familia, me voy a este país, está el negocio, en 2 años vengo, regreso. El mismo Dios del Salvador es el mismo Dios de Estados Unidos. Y voy a decir algo bien trivial y bien ridículo para muchos, pero el mismo teléfono que te venden en Estados Unidos es el mismo teléfono que te venden en El Salvador, para que me entiendan. Con diferencia de precios, pero es el mismo aparato. Ahora voy al punto. Si Dios te puede bendecir en Canadá, Australia, Estados Unidos, México, Panamá, te puede bendecir en el país. Y me decía, ¿qué decisión tomo, hermano? Muchas veces uno como predicador o como se la quiere llevar de consejero, cuando dan preguntas así de directas y claras y está al aire, uno no dice, ¿qué le digo, Señor? Dame palabras. Y uno está hojeando la Biblia porque quiere dar una palabra de parte de Dios, no de lo que uno sabe. Y hojeando la Biblia, en ese momento encontrábamos, uno dice, hey, echen sobre mí todas sus cargas, su ansiedad, porque yo lo voy a hacer. Y nos fuimos por esa línea. Y al final de todo, le digo, ¿sabes qué? Si la decisión que tú vas a tomar el día de ahora, porque estaba ya con poco tiempo para decidir si tomaba un vuelo y se iba, no te da paz, no lo hagas. Escucha, es algo atrevido lo que le estaba diciendo, pero es la realidad. Si usted el día de ahora va a tomar una decisión y esa decisión no le da paz, no lo haga, hermano. No viene de parte de Dios, porque Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo dice la palabra de Dios, no me lo estoy inventando yo. La paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si tú vas a tomar una decisión a esta hora y no te da paz, es bien fácil saber que eso no viene de Dios, porque no te da paz. Pero si tú vas a tomar una decisión a esta hora, este día, y te da paz, y te sientes tranquilo, te sientes confiado, dices, qué bien me siento con la decisión que voy a tomar, me siento en paz, me siento alegre, viene de Dios, porque te da paz. El joven nos decía, mire, pastor, no sé qué hacer, y le dijimos, mira, si te da paz, hazlo. Si no te da paz, ora, consúltalo con Dios. El joven escribió las semanas a la radio y dice, mire, díganle al pastor que estaba tal día en la consejería, que no me fui, estoy aquí en el país y que no sé qué voy a hacer, pero no me daba paz irme del país, no me daba paz dejar a mis hijos, no me daba paz dejar a mi familia. Estoy hasta el cuello de deudas porque hemos sacado un préstamo para poder seguir sobreviviendo, pero voy a seguir orando y creyéndole a Dios. Cuando el compañero nos relata el WhatsApp, y yo digo, uy, Señor, ¿será que cometimos un error? Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué dije? Y la carga la tenía, pero a los días nuevamente vuelve a caer una nota de voz al WhatsApp en esa misma consejería. Y era este joven, no era consejería, ya era un testimonio y solo lo quería compartir con nosotros, donde nos decía que él y su esposa habían metido currículums por todos lados, arriba, abajo, los lados, y que les había salido una muy buena plaza a cada uno en diferentes empresas multinacionales, a donde les habían dado un vehículo a cada uno, donde les habían dado combustible y donde el salario era mucho mejor que donde estaban anteriormente, que no era malo, dice.
Me dice, ¿sabe qué, pastor? Habíamos vendido nuestros vehículos. Estábamos aprendiendo a movernos en autobús y con un bebé es difícil. Pero cuando uno sabe a esperar en Dios, aprende a esperar en Dios, las cosas empiezan a llegar. La bendición de Dios no separa familias. La bendición de Dios no te aleja de tu familia, te une más. Por eso hasta ahora vamos a orar por aquellos que necesitan una luz en su vida, una guía, que no saben qué hacer a esta hora, que sienten que ya terminó el 2020 y el 2021 sigue igual, sin sabor, sin color, sin sabor, sin luz. Que Dios pueda hacer esa luz en su vida. Padre celestial y buen Dios, clamamos por todos aquellos que están a punto de tomar decisiones difíciles, que no saben qué hacer, Señor, que no saben cómo caminar, que no saben cómo moverse, Padre celestial. Clamamos por todos aquellos que están a punto de tomar decisiones este día a esta hora. Señor, sabemos que son decisiones difíciles, son decisiones que ellos no entienden a esta hora el por qué. Pero te pedimos que puedan tomar decisiones basadas en tu palabra, basadas en tus promesas. Y lo más importante de todo, que esas decisiones que van a tomar les puedan dar paz. Ellos a esta hora necesitan luz en su vida, igual que nosotros, para que nos puedan guiar, nos puedan demostrar qué vamos a hacer, qué camino tomar, qué rumbo agarrar, qué empleo tomar, qué empleo dejar, en qué emprender, en qué no emprender. Señor, son decisiones muy difíciles. Qué estudiar, con quién casarnos, con quién no casarnos, qué pareja tomar, qué pareja dejar, qué amistades acercar, qué amistades alejar. Son infinita cantidad de decisiones que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Pero por la fe, tú, Señor, vas a obrar. Tú, Señor, vas a obrar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, eres fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar. Tu voz seduce mi voluntad. Tú eres mi primer amor. Mi anhelo en gloria en mí. Dígalo con fe hasta ahora. Luz de fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Y esa luz puede ser para cada uno. Pues hasta ahora vamos a orar por las peticiones que usted escribe aquí abajo en Facebook Live o YouTube. Como le decía al inicio, por favor, quédese hasta el mensaje. Muchos escribimos la petición, y yo los leo, yo ahí estoy. Yo quizás no soy como el pastor Edén que les contesto, pero yo ahí estoy leyendo los calladitos, y ahí voy viendo, y a la hora del mensaje veo que varios se salen y dejan de comentar. ¿Y qué pasó? Dije yo. ¿Y qué se hicieron? Es como que usted, y se lo pongo con todo el amor y con todo el cariño, es como que usted llega al restaurante, empiece a pedir del menú, y cuando ya el mesero lleve su comida, lleve ya la porción, usted se va, se fue, y el mesero dice: hey, ¿y el que me pidió todo esto dónde está? ¿Y dónde está? ¿Qué se hizo? Pues así es en este lado espiritual. Usted viene, se sienta y pide, pero a la hora de alimentarse, usted ya no está. Dice Dios: bueno, ¿y cómo voy a bendecir a este si solo me pide?
pero cuando yo le voy a dar, lo voy a alimentar, ya no está. ¿Qué hago? Pues yo le pido de corazón, quédese todo el culto. Está en la comodidad de su casa. Yo sé que quizás hay mejores cosas que vernos a nosotros, que no somos tan agraciados, pero quédese por la palabra del Señor. Por favor, si empiece a cimentar su año en la palabra de Dios. Si este año quiere que realmente sea su año de bendición, no solamente pidamos, sino alimentémonos de la palabra de Dios. A esta hora vamos a orar por las peticiones de todos nuestros hermanos que con amor las escribimos y oramos por ellas. En el lugar donde está, incline su rostro, vamos a orar. Padre celestial y buen Dios, clamamos por las peticiones de nuestros hermanos a través de las redes sociales. Te pedimos a esta hora por la vida de Ivonne Juárez. Pide oración para que Dios la siga cuidando. Por Salomé Coto, Señor, que sus hermanos Jorge Campos, que estén en el hospital El Salvador, pueda salir en victoria. También Ana Castaneda pide sanidad para su hijastra Jacqueline Maritza. María González pide por sanidad para Maritza, Señor, total de su corazón, por la presión arterial, Señor, por fortaleza, por fe, Padre, por tranquilidad para su corazón. Para ella pide más horas de trabajo y una bendición económica, Señor. Ella desea pagar su casa. Ana Castaneda, Señor, pide por sanidad para su esposo. Pide sanidad por cálculos en los riñones y en la vejiga. Pide un buen empleo para su hija Ana Gabriela y que el Señor Jesucristo la bendiga grandemente. Carla González pide, Señor, por Germán, por un reconcilio y un corazón sin dolor, ni odio, ni machismo. Es muy enojado. María González pide por Rebeca, por sanidad en su columna, que quedó mal desde un accidente, y que la puedan indemnizar ya porque no puede trabajar, y que el Señor limpie su corazón de odio, rencor, depresión, decepción, y pueda empezar a servir y a trabajar en la viña del Señor. Y ella es la responsable por su madre económicamente. Por eso pedimos a esta hora que la pueden indemnizar, Señor. Por Flor Chacón, Señor, pide por un trabajo para su cuñado José. Padre celestial, pide por Ana Lemus en Nueva York y sanidad por Sonia Lemus, por protección para sus hijos, por sanidad para su mamá Yanira, que tiene fracturas en la pelvis y está de edad avanzada, Padre. Y Dalia Villatoro pide oración por su hermana Aida Herrera, que Dios la levante de cama y le dé la sanidad total. Por Hortensia Guzmán, Señor, te pedimos a esta hora. Te pedimos también por Rafael Ernesto Gómez Clímaco, por restauración de salud de Valentina Bonifacio. Beatriz Martínez pide liberación de ansiedad y oración por su madre, sus rodillas y su cadera. Salomé Coto, Señor, pide oración por su hermano Jorge Campos, que está en el hospital El Salvador. Freddy Lemus pide oración por Karina Martínez, por sus vías urinarias. Por Evelyn Mendoza, Señor, pedimos oraciones por sus papeles migratorios. Por Mauda de Valiente, pedimos que el Señor quite ese dolor que está sintiendo. Por Rafael Ernesto Clímaco, Señor, oramos para que tú le ayudes a seguir en tus caminos, Padre celestial. Por Ivania Castro, por sanidad de esclerosis múltiple, Señor. Por Hortensia Guzmán Romero, clamamos, Padre. Por Flor Chacón, te pedimos, Padre celestial. Salvador Masferrer Navas en Guatemala. Pedimos por Roberto Castillo por sanidad, para María Francisca Castellón, Señor, por Hortensia Guzmán. Pido oración por su madre por un tumor cerebral. Por Milagro Chacón, Señor, por su hermana y sobrinos que están con fuertes gripes, Señor. Por María González, pastor, Señor, te pedimos que puedas tú dar esa recuperación en su rodilla derecha, Señor. Por Rosy Ortiz pedimos, Señor, por esa sanidad en esa llaga en la espalda que le ha salido a su tío. Por Briseida Vázquez, Señor, por trabajo para Josefina Maza. Por Rebeca, Señor, te pedimos, Santa María, para que este año tú le regales mucha salud, le regales un año más y que la sanes de la sinusitis. Pedimos por protección para los que están en Estados Unidos y les toca trabajar con mucha gente de parte de Elizabeth Castro. Pedimos oración por nuestra hija y que les toques el corazón y que acepte al Señor como su Salvador, Liz Chable. Esteban Alberto pide oración por su hermano Carlos Santamaría, que lo sanes de COVID, Señor, en Estados Unidos.
en Anaheim, Estados Unidos. Ismara Nieto pide oración por su presión arterial y Demar Granillo pide oración por su familia y por un problema hormonal que parece. Señor, clamamos por todas las peticiones de mis hermanos desde allá, que tú puedas obrar en la vida de ellas. En el nombre de Cristo, lo hemos pedido todo. Amén y amén. Vamos a pasar a nuestros diezmos y ofrendas, hermano. Seguimos trabajando, estamos arreglando una parte que tenía años de no tocarse, donde estaba guardería, donde estaba cuna. Era un área, sí, estaba adecuada para la cantidad de niños que estaban en ese entonces. Pero Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor poder dejar todo nítido y hacerlo con excelencia. Usted está trabajando esta área de guardería. Quizás ahorita no podemos recibir niños y es muy importante, hermanos, que nos van a visitar el día de mañana. Por favor, no traigan a sus niños en brazos. Los están exponiendo de una manera grande. No traigan a sus niños menores de edad. Los están exponiendo. Les recordamos que escuela bíblica aún no está activada. Y no quisiéramos tener que orar por la salud de su hijo porque usted fue irresponsable y lo trajo. Está la iglesia del aire donde todos juntos pueden estar en familia viendo. Pero por favor, sea responsables con los niños de brazos, sea responsables con los menores de edad. Si no es necesario que los saque fuera de casa, que anden en la calle, por favor no lo haga. Esto no ha pasado. Si usted puede ver, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales. Entonces, por favor, seamos responsables. ¿Y por qué le comento que se está trabajando en esta área? Porque como no estamos recibiendo niños en este momento, nos da el tiempo de dejarlo todo muy bonito y con excelencia. También esta semana visitamos el penal de cárcel de mujeres, donde hay una capilla que quedó a un 60% de trabajar. La iglesia se acercará y apoyará y terminaremos esta capilla para la gloria de Dios. Ya había una capilla católica, pero nunca había existido una capilla cristiana como tal en un penal, y será el primer penal con una capilla cristiana para la gloria de Dios. También seguimos repartiendo el Salmo 41. El pastor Borja sale todos los días a dar un plato de comida digno a personas en los semáforos, Bartolinas, en las comunidades de Alto Río. Pan y chocolate sigue saliendo, sigue dando esa entrega de alimentos, esa oración, hermano. La iglesia no se ha detenido. Durante la pandemia no nos detuvimos. Es más, conocimos lugares que nunca pensamos conocer. Pero por eso y por todo lo demás, le queremos agradecer, porque todo esto ha sido gracias a sus diezmos y ofrendas. Radio Bautista está comprando equipos que son carísimos, pero lo estamos haciendo para que la señal del evangelio llegue con más fuerza hasta los lugares donde no llega. Por eso hasta ahora vamos a decir que lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre celestial y buen Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendice al dador alegre. Lo damos en agradecimiento a lo mucho que tú nos das, Señor. Te pedimos por aquel que no lo puede hacer en esta hora, que tú le bendigas, que tú le multipliques y lo pueda hacer en su debido momento, cuando tú lo hayas levantado. Gracias, Señor. Multiplica lo que entra al alfolí de tu iglesia para que pueda ser de bendición para todas aquellas personas que lo necesiten. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Con una alabanza, nuestro ministerio. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro
Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, ahorita después de esta bella alabanza, cada uno de nosotros que venimos caminando desde el 2020 o cargando ciertas situaciones en las cuales nosotros como hijos de Dios verificamos o podemos ver aquella necesidad en la cual nosotros tenemos y aquellos momentos en los cuales nosotros como hijos de Dios también vemos frente a la necesidad aquellas cosas que también quisiéramos llevar. La palabra de Dios, mi querido hermanos, también nos enseña que nosotros como hijos de Dios a veces en un momento determinado estamos encerrados en cada uno de nosotros en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia religión a la que nosotros decimos y profesamos estar, pero sobre todo, mi querido hermano, estamos encerrados de manera individual en esas cuatro paredes en las cuales nosotros como hijos de Dios, como personas que cada día caminamos nosotros en una necesidad. Y dentro de esa necesidad, mis queridos hermanos, también caminamos profesando a la misma vez que nosotros somos hijos de Dios. El martes de esta semana que está pasando, hoy día sábado, día de bendición para nosotros porque tenemos un día más para poder predicar la palabra de Dios. El día martes también con nuestro pastor general hicimos una visita a una de las cárceles de nuestro país, que es la cárcel en el cual todas las señoritas, las mujeres están ahí pagando aquella condena, aquel cual en un momento determinado la sociedad le impuso por aquellas faltas cometidas para con ellos. Dentro de esa visita, de una gran predicación de nuestro pastor general, usted tuvo la oportunidad de poderla ver del día jueves. Nuestro pastor le decía y les explicaba que la bendición de nuestro Señor viene cuando nosotros creemos en el corazón de cada uno de nosotros que Él existe y que Él está o sigue estando allí para la necesidad de cada una de las personas cuando nosotros nos hemos dado cuenta de aquellos errores que nosotros hemos cometido. Sentado en la parte de atrás en lo que nuestro pastor predicaba, yo analizaba cada una de las personas que estaban ahí y el Señor nos ponía en el corazón que a veces no somos nosotros los que estamos encerrados dentro de una prisión, sino que también estamos encerrados dentro de aquellas cuatro paredes de encierro espiritual que cada uno de nosotros tenemos, por aquellas doctrinas o aquellos pensamientos que nosotros como hijos de Dios tenemos o hemos ido creciendo a través del tiempo con ese pensamiento o ese entendimiento de lo que es ser un hijo de Dios. La religiosidad, mis queridos hermanos, allá en el Antiguo Testamento, comparándolo con el Nuevo Testamento, nos enseñan que nosotros como hijos de Dios en el Nuevo Testamento teníamos que efectuar cada una de aquellos preceptos que fueron sacados o fueron divididos de aquellos 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. En el Antiguo Testamento, cada uno de los fariseos decía que teníamos que hacer las cosas exactamente como estaba escrito en esos preceptos. Y por aquellos preceptos en los cuales a veces podíamos completar algunos, pero otros no los podíamos hacer, también teníamos la obligación de poder llegar dentro del tabernáculo una vez al año, poder llevarle una ofrenda al Señor para que Él pudiese perdonar los pecados de cada uno de nosotros. En comparación con el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, uno de los fariseos se acercaba frente a nuestro Señor Jesucristo y le daba a entender que nuestro propio Señor Jesucristo estaba faltando a ciertos preceptos porque no se había dado cuenta o no tenía el conocimiento dentro del corazón, pero quizás sí en la mente de cada uno de esos preceptos y no sabía que estaba enfrente de la misma palabra viva que eran aquellos preceptos que se dieron en aquel momento en Éxodo capítulo 20. La religiosidad, mis queridos hermanos, nos encierran en cuatro paredes específicamente, como aquellas mujeres que nosotros vimos el día
el día martes en aquella prisión, en comparación con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nosotros nos estamos dando cuenta que nosotros mismos como hijos de Dios nos encerramos en aquellas 4 paredes espirituales, y hay otras personas que de manera física están encerrados también por medio de esas 4 paredes. La única diferencia que nosotros como hijos de Dios deberíamos de entender, no solo en conocimiento, sino que también en nuestro corazón, que la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo realmente es aquella que nos da la libertad a cada uno de nosotros. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Isaías capítulo 61 versículo 1, nos enseñan el precepto específico en el cual cada uno de nosotros como hijos de Dios debe de mantener la visión rígida y fija a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 61 versículo 1 nos enseña lo siguiente, y dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar sus buenas y nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar la verdad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Señor mi Dios, tú que estás sentado en la diestra, Padre, tú que estás delante de nosotros, Señor, en este momento, que quizás muchos estamos esperando, Señor, una palabra de aliento, una palabra de motivación. Hoy en este día, Señor, a través de Isaías capítulo 61 versículo 1, tú nos enseñas que primeramente para poder llevar aquella palabra de paz y tranquilidad, nosotros como hijos de Dios debemos de comprender no solo en nuestra mente, en el conocimiento de la Biblia, sino que también hacer lo propio a través de nuestros corazones, para que cada uno de nosotros salgamos de ese encierro espiritual que nosotros tenemos, que hoy comparamos con aquel encierro de las 4 paredes, que aquellas mujeres en aquel día que fueron visitados por nosotros estaban en su propio encierro físico. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos puedas hacer entender, Señor, que al conocer verdaderamente tu nombre en nuestro corazón, nosotros podemos ser libres de aquellas 4 paredes de encierro espiritual que cada uno de nosotros tenemos hasta este momento. Que tenemos un miedo, Señor, espiritual por aquella enfermedad que nosotros estamos pasando. Que estamos encerrados, Señor, en nuestra espiritualidad por aquella deuda que nosotros en este momento estamos pasando por haberla adquirido hace mucho. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que puedas ser tú, Señor, en nuestro corazón, pudiéndonos predicar la palabra de Dios, tu palabra, Señor. Que podamos alejar todas aquellas cosas que nos quitan, Señor, esa paz y esa tranquilidad en ti. Que puedas ahuyentar, Señor, cualquier espíritu inmundo para nosotros poder comprender el mensaje de que tú quieres darnos a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús hemos orado en este momento y por aquello que tú hiciste en la cruz del Calvario. Bendito tú eres, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Como lo decíamos al inicio, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento nosotros estábamos regidos por aquellas palabras que los preceptos daban a cada uno de nosotros. Aquellos fariseos que en algún momento se presentaron muchas veces delante de Dios queriéndolo topar o queriéndolo arrinconar a una pared en el conocimiento que ellos tenían, pero no aislados en su corazón, nos vamos dando cuenta que a veces la misma religión de nosotros nos pone en aquellas paredes que nosotros mismos formamos por el mal conocimiento que tenemos de las Escrituras. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, haciendo una comparación con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos dice entonces que cuando nosotros conocemos realmente a nuestro Señor,
cuando recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador personal, físicamente y espiritualmente, nosotros somos libres por la verdad que nuestro Dios ha sido para con nosotros. Y no depende de aquel momento preciso en el cual nosotros nos estemos en este momento doliendo o llorando por aquellas situaciones que estamos pasando. Al inicio también hicimos la comparación de aquella predicación que se hizo allá en Cárcel de Mujeres, donde muchas personas quizás ahí con un rostro un poco desfallecido, otros con un rostro más vivificado por la palabra de Dios y por aquello que estaba escuchando y creyendo, ellas eran más libres que otros que estamos fuera de aquellas cárceles. Nosotros le decíamos en una oración a las señoritas de que no eran las 4 paredes las que hacían la cárcel, sino que hacían las cárceles o edificaban esas paredes para hacer las cárceles. Eran aquellos que no conocíamos realmente quién era Cristo, que solo habíamos escuchado del Señor, o que quizás nosotros mismos hemos escuchado o hemos leído de nuestro Señor Jesucristo a través de una lectura. Pero nunca conscientemente, mis queridos hermanos, nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en guía, por fuerza y majestad de nuestro Señor, nosotros podemos ser libres independientemente de la situación que estamos pasando. Tenemos unos amigos que nos hemos hecho muy cercanos a ellos por aquellos problemas que tienen con sus hijos, por medio del cáncer que le alcanzó a este chico. Y yo le decía a esta señorita que precisamente en este momento quizás está en el hospital Benjamín Bloom y está orando por su hijo. Yo le decía, no es la enfermedad la que los tiene escondidos o atrapados en su fe, en su encierro espiritual. Lo que los tiene a ustedes atrapados en ese encierro espiritual, de esas 4 paredes que ustedes mismos han edificado, es por no tener esa fe específicamente por aquel que nosotros hemos predicado durante muchísimos años. Es porque ustedes quieren hoy, como han tenido la necesidad de poder ver a su hijo bien, entonces hoy han decidido creer en él. Yo le decía a esa pareja el domingo pasado que tuvimos una reunión para poder orar por su hijo, yo le decía a ellos que no se trataba de la enfermedad del hijo, que se trataba del poder que nuestro Señor Jesucristo puede realizar para con ellos. Al regresar de este momento de oración que tuvimos con ellos, yo venía haciéndome una pregunta. Y yo decía, la iglesia realmente, ¿qué es lo que está enseñando? ¿En qué mundo está viviendo la iglesia? ¿Cuál es el actuar de nuestra iglesia para que ustedes que están al otro lado de esta pantalla o al otro lado de esa bocina a través de Radio Bautista, o usted que está con nosotros conectados a través de redes sociales, cuál es el actuar de nosotros como iglesia y qué estamos haciendo nosotros para ponerle una mentalidad o instrumento o influencia o percepción del poder que nuestro Señor Jesucristo tiene? Yo me empezaba a evaluar o autoevaluar y decía, ¿por qué las personas que están escuchando los mensajes que nosotros, cada uno de los pastores, está transmitiendo en un momento determinado o un día determinado, por qué no levanta realmente la fe para aquellas personas que tienen una necesidad? Y tenía 2 respuestas dentro de mí. Y decía, quizás porque las personas que solo quieren escuchar aquellos que ellos quieren escuchar. Y también está por la otra parte, aquellas personas que realmente están comprendiendo lo que Dios quiere hacer a través de aquellos problemas. El 2020 nos dejó muchísimos problemas. Muchos conocedores dicen que la economía nunca va a subir, sino que se esperan momentos difíciles en el futuro económicamente hablando. Aquellos que conocen sobre la materia, mis queridos hermanos, también nos enseñan o nos dicen
de que la parte de las actividades con respecto a este virus va a empezar a incrementarse y quizás se puede ver un posible cierre por este problema del coronavirus. Otros dicen que muchas de las familias salvadoreñas fueron sí unidas por este encierro, por este momento en el cual estuvimos dentro de casa, obligatorio para unos. Pero otros también dicen, sociólogos, de que estos momentos de encierro o de estancia en nuestras casas también hizo que se separaran las familias. Yo me ponía a pensar entonces en ese momento que venía de regreso a la iglesia y decía, si es la recepción de las personas las que está haciendo los errores en crecimiento de nuestra fe, si es quizás nosotros como iglesia no estamos actuando de la manera correcta para poder dejarles la mentalidad, si es realmente nosotros como iglesia que estamos presentando más un poder de influencia o instrumento de influencia al nombre de la iglesia, no edificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si somos nosotros como iglesia que estamos dejando otra percepción en el conocimiento de Dios, o estamos dando un concepto definido en poder de iglesia, y no estamos realmente exaltando el nombre de Dios para que muchos de nosotros, ustedes que están conectados a esta hora o otros que van a ver este mensaje después, quizás no les va a quedar una enseñanza en nuestro corazón. Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos enseña, en palabras de este profeta, en palabras de este hombre que realmente le creía a nuestro Señor Jesucristo, dijo estas palabras: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esa pregunta que nosotros nos hacíamos cuando veníamos de regreso, que en qué mundos vive la iglesia y en qué actúa la iglesia nuestra para con ustedes, fue un momento en el cual nosotros como hijos de Dios decíamos, quizás a veces con la percepción que nosotros tenemos, con la influencia de muchas cosas que están pasando dentro de la sociedad, aquel mal conocimiento que nosotros a veces estamos predicando a través de los púlpitos, por la falta de lectura de nosotros los pastores para poder enseñar, y la poca necesidad de poder escudriñar la palabra de Dios por parte de aquellos que la escuchan, llegamos a un momento en el cual decía, ¿será que Dios no es el que quiere actuar para con nosotros? ¿Será que nosotros como hijos de Dios queremos ver el evangelio en la conveniencia que nosotros tenemos? ¿Será entonces que nosotros realmente necesitamos vivir el evangelio o poder tener un conocimiento de Dios o poder vivir una manera experimental realmente en nuestro Señor Jesucristo como lo hizo Samuel? La palabra de Dios enseña en el libro en primera de Samuel, el libro de Samuel, del profeta Samuel, enseña que él desde joven trabajaba para las cosas o utensilios del tabernáculo y que era muy fiel en la palabra de Dios. Pero hubo un momento en su llamado, mi querido hermano, y quizás nosotros lo estamos viviendo en este momento, que el Señor le llamó 3 veces y en ninguna de las 3 veces que el Señor Jehová le llamaba a Samuel, él entendía que era nuestro Señor que le estaba hablando. Samuel en ese momento, nuestro Señor Jesucristo con nombre y apellido, le hablaba a Samuel y él pensaba que era el profeta Elí. Y las 3 veces que le llamó de la misma manera, Samuel se levantaba en ese momento porque dormían dentro o en una área dentro del tabernáculo, y él se levantaba y iba donde el profeta, y el profeta siempre le decía: no soy yo el que te he hablado. Ese texto nos enseña, mis queridos hermanos, que muchos de nosotros como hijos de Dios y llamamos y nos hacemos llamar hijos de Dios, estamos caminando y decimos que caminamos
dentro de aquellos parámetros que nuestro Señor nos ha dado. Porque nos ha enseñado la sociedad, mis queridos hermanos, en que nosotros como hijos de Dios debemos de ir el culto el domingo, debemos ir culto el miércoles, debemos de ir un culto el día lunes, tenemos que escuchar los cultos de sábado de oración, pero solo lo hacemos como una obligación social espiritual. Pero realmente nosotros estamos atrapados en la religión porque pensamos que al hacer cada una de estas cosas, todo lo demás nos va a ser añadido. Al regresar de esta oración que tuvimos en familia por este chico que tiene cáncer y que está pasando al segundo nivel con respecto a esta enfermedad que está viviendo, y a la misma vez yo tratando de analizar aquellas paredes de encierro espiritual que cada uno de nosotros tenemos con aquello que vivimos el día martes en este centro penitenciario, yo me ponía a hacer una comparación con aquella iglesia de las cuales nosotros estamos encerrados en esas 4 paredes porque nosotros mismos nos la hemos puesto. Y así una comparación mental también con aquella prisión en el cual sí tenía esas 4 paredes físicas y tenía un encierro a una persona también. Y hablo de aquella persona que también le cree a nuestro Señor Jesucristo, pero está allí pagando algo que hizo para la sociedad. Y me ponía yo a analizar y pensaba, un encierro entre religiosidades dictada por un hombre. Que somos religiosos verdaderamente, pero porque nos han enseñado algo y no porque sabemos que es verdad con respecto a la palabra de Dios. Analizaba también que en aquel encierro de las 4 paredes reales de una prisión, nosotros estábamos también en el encierro por aquella falta de aquel error que le hicimos a una sociedad. Y por el otro lado, mi querido hermano, yo estoy encerrado religiosamente por aquellos preceptos dictados o escritos por una persona y no por nuestro Señor Jesucristo, dada en la Biblia y rota en la cruz del Calvario. Nosotros conocemos religiones en las cuales se nos ha dicho que si yo camino 1 kilómetro, 5 kilómetros, 6 kilómetros de rodilla, yo voy a poder alcanzar la voluntad de Dios. Nosotros conocemos religiones donde dicen ellos en sus preceptos que no pueden aceptar una transfusión de sangre y no poder salvar a una persona, pero en ningún momento la palabra de Dios lo está negando. También conocemos, mis queridos hermanos, que hoy en este momento quizás se están congregando personas en las cuales piensan que aquella revelación vino a través de un ángel que se le dio a una persona que tenía en ese momento o que estaba en fornicación en ese momento con más de 5 esposas. Y muchas personas, en vez de poner la atención realmente en lo que fue escrito en un libro que se llama Biblia, que fue escrito por más de muchísimos años en itinerancia a la hora de escribir, que aquellos copistas o aquellas personas que escribieron la palabra de Dios, quizás unos no se conocieron y hablaron del mismo tema y nunca chocaron o tuvieron contradicciones de lo que ellos escribían en la Biblia, y todos tenían un solo objetivo, que era Cristo. De estas 3 religiones o sectas, como le llamamos nosotros, muchas de esas personas están atrapados en aquellos preceptos religiosos que un hombre dictó en un momento determinado, en comparación con aquellas celdas reales de 4 paredes físicas que están ahí encerrados, mis queridos hermanos, porque realmente tuvieron un error para la sociedad, pero conocen de Cristo ahí. A veces esas personas son más libres que nosotros mismos, mis queridos hermanos, porque ellos gozan de aquella fe, aquellos gozan de aquella esperanza. Y muchos de nosotros en la misma religiosidad, nosotros nos ponemos y nos pensamos, pero ellos están allí porque se lo merecen y deben de estar muchísimo tiempo allí, porque incluso ha de haber una de esas personas que quizás mató a alguien. ¿Acaso Moisés no mató a una persona
y Dios lo perdonó. ¿Acaso no fue Moisés que le quitó la vida a una persona por querer salvar a otra o poder defender a otra, y nuestro propio Señor Jesucristo abrió el mar rojo con esa misma persona para que todo su pueblo pudiera caminar? ¿Acaso no fue David, mis queridos hermanos, el que le quitó la vida a una persona por quererse quedar con la esposa de él? ¿Acaso no es Dios el Todopoderoso que puede cambiar nuestros corazones cuando nosotros realmente le creemos a Él? ¿Acaso no es nuestro Señor Jesucristo que se colgó de manera voluntaria en la cruz del Calvario y dio una gota de sangre, la última gota de sangre, para que usted y para que yo pudiéramos limpiar nuestros pecados y tener una vida eterna? ¿Acaso no es nuestro Señor Jesucristo, después de dar su vida, resucitó al tercer día para poder limpiar sus pecados nuevamente, para poder sanar ese cáncer que usted le está orando, para poderle regresar ese esposo que por la falta de comunión con nuestro Señor también se alejó de él y por eso fue tentado por Satanás? La comparación, mis queridos hermanos, entre la iglesia que está equivocada por aquellos preceptos que un hombre dijo y aquella verídica acción de que hay personas cristianas que también están encerradas en un lugar por un error, no nos diferencia la actividad de estar en un reclusorio o no estar en él. Porque muchos de nosotros como hijos de Dios, lo que debemos de entender independientemente del lugar donde nosotros estamos, es que ambas partes estamos presas. Es que ambas partes están presas porque no han entendido que no solo debemos de conocer al Señor en memorización de un versículo, sino que en poner ese versículo memorizado en acción en nuestro corazón. La palabra de Dios, uno de los resúmenes más grandes que nosotros nos hace la palabra de Dios, es amar a cualquier persona que está cerca de nosotros. A poder luchar, mi querido hermano, por aquellas cosas que son de Dios y son para Dios. No buscar la necesidad propia, no buscar darle la voluntad a otra persona, sino que dársela a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la comparación nos damos cuenta que el encierro que nosotros tenemos es un encierro entre religiosidades dictadas por un hombre. El encierro físico es un sistema por una falta hecha a una sociedad. El religioso está encerrado en sus cuatro paredes espirituales porque está privado al mundo, enemigo de la sociedad. Y los que están en prisión son retenidos por las faltas a las sociedades y privados para ellas y encerrados muchos al amor de Dios. Aquellos que estamos encerrados en la religiosidad, nosotros mismos decimos: ¿por qué voy a llegar yo a predicarle a una persona que está vendiendo su cuerpo? ¿Por qué debo de ayudarle a una persona que tiene problemas con su identidad de género? ¿Por qué yo, siendo cristiano, que tengo muchas cosas que he alcanzado por medio de mi trabajo, hablo de carros, casas, ¿por qué yo debo de preocuparme con una persona que en este momento quizás está aguantando la lluvia? La religión, mis queridos hermanos, nos habla a nosotros como nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, nos enseña que nosotros debemos amar al prójimo. Él lo resumió en los evangelios para que nosotros pudiéramos entender o poder hacer una práctica división entre si somos cristianos realmente o si no somos cristianos realmente. Nuestro pastor decía: si usted en este momento odia a alguien, es porque le hace falta volver a nacer de nuevo. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, hoy, este día, por aquello que vivimos el día martes, nos enseña, mi querido hermano, que a veces no es en la misma religión nosotros podemos estar y estamos encerrados en propias cuatro paredes que nosotros hemos podido poner por cómo basamos nosotros espiritualmente a nuestro Señor Jesucristo.
Nos enseña también que en aquello que vivimos el día martes, nos podemos dar cuenta que podemos estar encerrados entre cuatro paredes, pero podemos ser libres porque creemos realmente en nuestro corazón que tenemos un Dios todopoderoso. El Nuevo Testamento nos da la libertad en Cristo, en el corazón. Pero aquellos que están presos, es la presencia de Cristo en nuestros corazones que nos da la libertad. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, tomamos una religión más grande o la ponemos más alto que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, nunca golpeó a nadie, nunca habló de nadie, nunca creyó algo que no se pudiese hacer. Siempre nos enseñó que cada uno de nosotros debía de ser diferente con aquellas personas que eran diferentes para con nosotros. Siempre nos enseñó a hacer un camino correcto, a poder andar en libertad, y nos predicó específicamente desde el primer día de su ministerio de que Él era amor. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Juan capítulo 8, versículo 36, nos enseña: así que, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos de nosotros saben que el Verbo se hizo carne? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Cristo es la puerta? ¿Cuántos de ustedes, mis queridos hermanos, que están conectados a través de nuestras plataformas digitales, en esta red maravillosa que podemos ocupar como herramienta del evangelio, que es Facebook, que es YouTube? Usted que quizás va de camino a su casa este día sábado, ya a esta hora de la tarde, y va escuchando quizás en sus audífonos, o quizás el conductor del autobús lleva la radio bautista, o quizás un mes después o 2 días después alguien puso esta predicación en las páginas mencionadas, y se da cuenta realmente que no es una casualidad lo que Dios nos enseña a nosotros, que no es una casualidad que nosotros a veces repetimos todos estos versículos simple y sencillamente para sentirnos bien, pero es porque tenemos un conocimiento de Él, pero no lo aplicamos en nuestros corazones. Aquella persona que dice en Juan capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el que ha entendido, mis queridos hermanos, que no es una religión el que le pone unas paredes para poderse quedar escondido en un lugar o un precepto, que no es un lugar físico, literalmente, el que nos esconde o que nos guarda o nos encierra, sino que entiende realmente que aunque esté enfermo en aquel lugar, en aquel hospital, es verdaderamente libre cuando tiene en el corazón a nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo, mis queridos hermanos, hemos escuchado también que se nos dice que es un estilo de vida. Realmente el cristianismo es algo que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nuestros corazones para que nosotros podamos crecer y podamos andar de manera espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 13 nos enseña: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasiones para la carne, sino servíos por el amor de los unos para con nosotros. La palabra de Dios en esta comparación de nuestras paredes de encierro espiritual nos ha enseñado, mi querido hermano, que también tenemos que clasificar aquellas cosas que son correctas e incorrectas para con nosotros. A veces de la misma religión nos dictaminan aquellas cosas incorrectas para nuestro Señor Jesucristo. A veces el mismo encierro, siendo cristianos nosotros físicamente en un lugar físico, también nos dictamina que nosotros debemos de ser parte de aquellas obras que no son infructuosas con nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 13 nos enseña que cuando nuestro Señor Jesucristo entra en nosotros, nos da paz, nos da libertad, nos da un futuro, quizás en ese momento no palpable,
pero un futuro que realmente nosotros vamos a alcanzar en Cristo, no debemos de meternos en aquellas situaciones incorrectas que no tiene que ver un cristiano. Muchos de nosotros vamos comenzando el 2021, pero venimos arrastrando muchos problemas que creamos en el 2020. Muchos de nosotros traemos problemas o hemos edificado momentos difíciles en nuestro corazón en aquel momento del 2020 y hoy las estamos arrastrando en el 2021. La palabra nos está enseñando, mis queridos hermanos, ahora, a través de cada uno de estos versículos maravillosos, de que Dios nos dio una libertad y que somos nosotros como hijos de Dios, ya salvados, ya vivificados, ya pagado nuestras vidas en aquellos errores que nosotros mismos cometimos por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que nosotros mismos somos los que estamos poniendo esas paredes espirituales o esas paredes físicas en nuestros corazones. Cada uno de esos errores que nosotros cometemos, cada una de aquellas atrocidades que nosotros pasamos en el 2020 o quizás desde hace mucho tiempo, lo más importante y lo más hermoso en nuestro Señor Jesucristo es que los problemas solo es un inicio, pero tiene un final en nuestro Señor Jesucristo. Su problema es la oportunidad, mi querido hermano, más cercano para poder tener un alcance en su petición para con nuestro Señor Jesucristo. Ese problema que usted está viviendo, al salir de aquel encierro espiritual que nosotros mismos hemos creado, tanto en la religión y tanto en un encierro físico, solo pueden ser encontrados a la salida con la luz de nuestro Señor Jesucristo, porque su problema es una oportunidad más cerca para el alcance de su petición para nuestro Dios. Pensando en este tema, nosotros nos acordábamos de aquel versículo en el cual nuestro Señor Jesucristo venía caminando y había mucha gente dentro de él y lo iban golpeando y quizás lo iban empujando y quizás lo tocaban. Pero hubo un momento en el cual nuestro Señor Jesucristo se asustó y dijo: ¿quién me ha tocado? Esa persona que lo tocó estaba fuera de esas 4 paredes espirituales que nosotros nos hemos creado. Esa persona que lo tocó, que tenía con muchísimos años ese problema de flujo, ese problema que tenía de enfermedad. Usted, mi querido hermano, que está en este momento postrado en cama, o quizás es una de nuestras hermanas que visitamos el día martes. Hoy es el día, mi queridos hermanos, de poder salir adelante, de poder salir de esas 4 paredes espirituales de encierro que nosotros hemos creado y poder tocar ese borde de ese manto de nuestro Señor Jesucristo. No para que nuestras peticiones sean hechas, sino que para poder realmente ser felices, ser alegres, ser amados por nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Mateo 6:33, todo lo demás no será añadido. Ese momento en el cual quizás nuestro Señor iba incómodo por los empujones, por aquellos que querían pedirle y pedirle, iban pidiéndole, y quizás uno le decía: Señor, dame esto. El otro le decía: Señor, dame lo otro. El otro le decía: Señor, ayúdame con mi economía. El otro le decía: Señor, devolveme a mi esposo. El otro le decía: saname de cáncer. Una persona de ese montón de gente que quizás no le tocó su cuerpo, alguna parte de su cuerpo, le tocó la orilla del manto, mi querido hermano. Y en ese momento, esa perspectiva salió a flote. No nacemos a una persona, a una perspectiva de encierro, dando un paso a una libertad en su palabra, en la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, debe de estar parado físicamente, debe de estar parado espiritualmente en una palabra sobre toda palabra, un nombre sobre todo nombre, que se llama Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo 9 al versículo 10 nos relata lo siguiente. Y es aquellos versículos en los cuales nosotros los repetimos muchísimas veces, mis queridos hermanos.
Y quizás muchos de nosotros hasta nos lo podemos en aquel punto y coma, en aquella coma que va antes de aquella I, pero nunca ha bajado a nuestro corazón. Hoy nosotros vamos a nacer en una perspectiva de encierro, pero le vamos a dar paso a la libertad en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en una verdad que es Cristo. Juan capítulo 10, versículo 9 al versículo 10 nos enseña lo siguiente, y lo decimos con esa expresión de verdad. Y dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Versículo 10. Pero el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo habló claro, no habló por parábolas en este momento. Nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, no habló como parábolas para que muchos no entendieran y aquellos que realmente les abrió los oídos pudieran comprender. En este momento hablaba de una manera literal, diciéndoles que Él era la puerta que yo necesitamos para poder salir adelante, que necesitamos, mis queridos hermanos, realmente botar aquellas paredes espirituales que nosotros hemos creado por aquellos preceptos de hombres, que aunque estemos encerrados físicamente en aquellos momentos o en aquellas paredes literalmente de concreto, en uno de los ambos casos, mis queridos hermanos, solo debemos de entender de que la verdad es la libertad y esa verdad es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy usted puede estar enfermo, pero usted está libre en Cristo. Su cuerpo quizás está desfalleciendo, pero su alma está libre, mi querido hermano. Quizás usted está encerrado como estas chicas del día martes, pero realmente su felicidad está puesta en ella, que no le importa en el lugar que está, porque ella tiene claro de que va a pagar aquellos errores, pero que ella ya está libre por aquellos pecados, porque va a pagarle a la sociedad, pero nuestro Señor Jesucristo ya ha pagado por aquellos errores que nosotros hemos cometido. Hoy, mi querido hermano, la enseñanza es que debemos de botar esas paredes que nosotros mismos hemos construido porque no nos hemos alineado a la verdad que es Cristo. Hoy solo debemos de entender que no debemos de creerle a la religión, debemos de creerle a Cristo, de poder leer nuestra palabra, de poder orar cada día, de poder congregarnos por medio de la iglesia del aire como lo estamos haciendo ahorita y en aquellos cultos presenciales que tenemos en nuestra iglesia, que debemos de creerle a nuestro Señor Jesucristo, que dijo en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Hoy, este día sábado, este día en el cual nosotros hemos tenido la oportunidad de poder congregarnos libremente, hemos analizado que en qué mundo vive la iglesia, en qué mundo está actuando ella, qué es lo que realmente nosotros como iglesia estamos poniendo en la mentalidad de cada uno de ustedes, cuál es el instrumento que nosotros estamos utilizando, cuál es la percepción que nosotros le estamos dando, cómo estamos definiendo el poder de nuestro Señor Jesucristo. También hemos analizado que quizás puede ser nuestra propia perspectiva la que nosotros nos está poniendo dentro de aquellas paredes espirituales en las cuales nosotros estamos, porque se nos ha olvidado que es más grande nuestro Dios que aquel problema que está delante de nosotros. Hemos hecho una comparación, mis queridos hermanos, de aquellas paredes que nos encierran a nosotros de manera espiritual, que es un encierro entre religiosidades dictadas por el hombre, que nosotros mismos dentro de nuestra religiosidad o la religión que profesamos nos privamos del mundo y somos enemigos de la sociedad, cuando nuestro propio Señor Jesucristo nos manda y nos dice que debemos de llevar esa luz
en aquella tiniebla que viven las demás personas. Se nos ha enseñado hoy que el Nuevo Testamento nos enseña que cuando Cristo entró a nuestro corazón, nosotros somos realmente libres. Se nos ha enseñado este día y hemos aprendido todos unidos de que los problemas es en un inicio, pero que el final está en Cristo. ¿Qué podemos concluir, mis queridos hermanos? Entonces podemos concluir que el Hijo de Dios, el cristiano, lo que es una sociedad radicalmente nueva, original, independiente, con fines propios, formada para todos sus miembros en una condición básicamente igual. Es el pueblo de Dios, la humildad iluminada y la santificada por la presencia y la actuación de nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros, con una misión. Esa misión es llevar el evangelio, llevar esa santificación de nuestro Señor Jesucristo, poder llevar esa fe unificadora y pacificadora de nuestro Señor Jesucristo. Hoy y siempre nosotros podemos decir: la cruz adelante y el mundo atrás. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos este privilegio de poder haber hecho una analogía, de poder haber tratado la manera de poder entender aquel encierro que una persona profesa siendo o diciendo ser hijo de Dios dentro de una religión. Haber hecho una comparación, Señor, con aquellas personas cristianas también que están en un lugar, Señor, encerradas literalmente dentro de 4 paredes. Pero nos hemos dado cuenta, Señor, que cuando tú, en aquel conocimiento de ti, Señor, no solo en la lectura, sino que ese conocimiento ha bajado a nuestro corazón, nosotros realmente somos libres independientemente por aquello que estamos pasando. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Padre, dejando, Señor, esa semilla de esta palabra tuya, Señor, en nuestros corazones, para que ella pueda germinar, Señor, para que tú puedas vivificarnos a cada uno de nosotros, que podamos entender que al poderte tener a ti en nuestros corazones, nosotros somos realmente libres, aunque quizás nuestra parte carnal esté enferma, aunque quizás nuestros pensamientos estén agobiados por aquellos problemas que nosotros tenemos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro esposo, Señor. Aquellos que estamos atrapados con el miedo, Señor, de aquella deuda que nosotros tenemos. Que podamos entender, Padre de la gloria, que en aquel momento que nosotros nacimos de nuevo, Señor, nosotros fuimos libres realmente, porque tú ya nos diste esa carta de libertad. Pero los que estamos necios, Señor, en seguir en esas 4 paredes de encierro espiritual, somos nosotros de manera voluntaria. Porque tú nos has enseñado, Padre, que tú eres la puerta y que por aquella que entrare a ti será salvo. Este entrará, saldrá y hallará paz. Señor, te agradecemos, Señor, por este día tan especial que hemos terminado en tu palabra, Padre. Pero sobre todo, Señor, oramos por aquellas personas que no te conocen aún, por aquellas personas que quizás están encerradas físicamente y corporalmente, porque no te han conocido a ti. Tú, mi querido hermano que estás conectado a esta hora, yo te invito que puedas hacer esta oración de la siguiente manera. No es una oración mágica, es una oración conformada con muchos versículos de la Biblia, de la palabra de Dios, pero que al final nos dejan esta oración del penitente que nosotros llamamos, para poder recibir a nuestro Señor en nuestro corazón y así Él nos haga ser libres. Te invito a que puedas orar de la siguiente manera y dice: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento
soy pecador, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre por haber enviado al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo, mi Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Y cantamos: Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Padre, nos has dejado tocar un tema, Señor, en comparación a lo que tú dices en la palabra y en aquellas cosas que nosotros estamos viviendo, que son problemas sociales que estamos pasando. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que cada una de estas enseñanzas que vienen de ti, no de un conocimiento de hombre, pueda quedar en cada uno de nuestros corazones para nosotros poder ir mejorando espiritualmente, creciendo espiritualmente para ser más como tú. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que aquellos que vamos a terminar en este momento podamos tener un momento final de este día sábado o el día que escuchemos la prédica con esa paz interior que solo de ti podemos recibir. Y aquellos que han recibido tu nombre este día, que puedan conocer, Señor, aquella libertad que solo por medio de ti la han podido recibir. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, hemos orado. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros este día sábado de oración. Y le invito para el día de mañana, para que pueda estar con nosotros en nuestras 3 celebraciones principales, que son 7, 9, 11 y 3 de la tarde. Bendiciones.